Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo se resolvió, cuál es la situación que ustedes están denunciando desde el MPL. Bueno, en primer lugar, como todos ya conocen, la propuesta salarial es absolutamente insuficiente. Yo en este momento estoy acá en un asentamiento donde a la cuestión salarial se le suma la situación socioeconómica de la gente. No hay condiciones, la gente no tiene. Recién estábamos acá con la gente de Cáritas y otras organizaciones que intervienen en uno de los asentamientos más grandes y precarios de Monte Carlo, que es Itatí. Estamos ahora acá con los vecinos. No hay condición, la gente no tiene lo mínimo para ir a la escuela. O sea, no se habla solo del salario docente, y eso nosotros advertimos con tiempo, ya en diciembre, y esa pobreza que ha crecido enormemente, ¿no?, por la crisis de la zafra yerbatera también, y la inflación, y a esto se le suma también ahora la precariedad extrema de los maestros y las maestras, porque también tenemos mucha gente suplente que cesó, que no tiene hoy cómo ir a la escuela. O sea, no tiene. El problema también es ya de nuestros propios hijos, y eso se le explicó, se le planteó en tiempo y forma. Nosotros dijimos, el mismo gobierno reconoce que hay 5.000 trabajadores que quedaron sin nada en diciembre, de los 13.000 y pico de suplencia que hubo. 5.000 quedaron sin tener nada más que el proporcional, que es una miseria que se cobró, ¿no es cierto? Entonces, esa persona tuvo que vivir todos estos 2 meses con ese migaje. Otros no cobraron ni proporcional vacaciones, y ahora tienen que ir a la escuela. Muchos tienen que trasladarse distancias muy largas, porque suplencias generalmente hay en las colonias, en los parajes, ¿no? Y tampoco están en condiciones de hacerlo, o sea, y eso se le planteó. Además, esto es la propuesta salarial para lo que sabemos, esto es una vergüenza, y ahí hay responsabilidades de provincia y de nación. Esta propuesta final de Naciones empeoró la situación, pero también hay mucha ¿Por qué empeoró perdón, Rubén, esa propuesta a nivel nacional que vos decís, ¿por qué empeoró? Porque eso genera un achatamiento de la pirámide extraordinario. O sea, usted sabe que por antigüedad, por ejemplo, nosotros, entre que se inicie el de máxima, tiene que haber 90%. Esto hizo descender a 23, más o menos, 24. Pero además de eso, si vos vas a cobrar 130.000 y tu básico sobre esos 130.000 va a ser 850, me parece que está clarito ahí, 37.850, está clarito que hay algo que está mal y que requiere urgente cirugía de la intervención de todos los estamentos del Estado, fundamentalmente, sobre todo los sectores que han estado muy callados, que es la Cámara de Diputados, que tiene una comisión de educación que no sé qué hace, porque yo a la diputada Berna me cansé de llamarle todo el año, de señalarle, te atiende, todo bien, pero no hacen nada. Ahora veo que va a ser ya diputada nacional y no resolvió un tema de lo que le planteamos en la docencia. Entonces, hay cosas que creo que hay que señalar, y me parece que nosotros no estamos en condiciones de empezar la clase con esta situación. Fíjate que hoy no hubo comedor en la escuela coronel completa. No hay comedor. Ni se sabe cuánta plata se va. No, usted pregunte hoy al ministerio, a la señora Reina Alan, pregúntele cuánto va a ser la cápita y no sabe. Entonces, hay una persona, ¿cuándo le van a descontar el sueldo a ella? Que no está cumpliendo con su deber. Rubén, ¿y ustedes venían discutiendo también estas cuestiones en una mesa con el gobierno provincial? Porque hay como varias mesas ahora, estaba ¿no? La Larta, estaba el contador, estaban todos ahí. Sí, entonces, venía discutiendo todo esto. Pero fíjese otra cosa, yo digo, mientras discutíamos enero, febrero, nosotros, el ministro andaba por Cancún. Este ministro es una vergüenza. O sea, hoy y mañana, mañana sobre todo acá en el norte, para neutralizar la protesta de los docentes, están pulverizando las escuelas. Si no había paro, igual no iba a haber clase. ¿Cuándo le van a descontar a C2 porque no hizo en tiempo y forma limpiar las escuelas?
Digo, porque alguien le tiene que citar y preguntarle por qué las escuelas no fueron, por qué esperó que empiece la clase para pulverizar las escuelas. Todas las escuelas van a perder un día de clase. ¿Cuántas escuelas se cierran por...? Digo esa cosa simple. O sea, un ministro que no entiende eso. Ahora, después nosotros hacemos un día de paro y las críticas vienen al por mayor. ¿A quién critica a este ministro? A la balanza, ¿quién le dice algo? ¿Por qué las escuelas no están en forma? Si lo que tienen que hacer es pensar cuánta plata hay que poner para los comedores, tienen alguien responsable, una directora que está cobrando unos buenos bancos y seguro que cobra mucho más que una maestra, ¿qué pasa? Que a esa gente no se le llama la atención. ¿Cuándo le van a descontar el salario porque han sido... Hola. Se dicen, se carga mucho sobre el tema salarial, que para mí es una barbaridad, el salario no alcanza ese salario, a nosotros no nos alcanza. Yo no voy a juzgar a mis compañeros, colegas que para mí se han apurado, han cometido un error, no voy a hacer lo que ellos hicieron el año pasado, que dijeron que nos compraron, bla, bla, bla. En esas cosas no me voy a caer, pero creo que sí, acá hubo un apuro, y ese apuro se cumplimentó con una irresponsable política salarial de Cetera, que termina aceptando esto que propone la nación. Y es mentira que está tranquilo el país. Hoy hay 14 provincias que no inician sus clases, donde hay conflicto. No es que está todo bien. Rubén, ¿y hay instancias de diálogo con quienes quedaron en este frente de trabajadores de la educación en lucha, pensando en esto que vos decís, ¿no? En que es un sector que del que también era parte del movimiento pedagógico de liberación, que año a año en la conflictividad que generaban también generaba toda una agenda para el resto de los trabajadores, y era como un espejo, ¿no? Porque ahí uno podía empezar a ver la situación de la infraestructura escolar, la situación de los trabajadores de distintas áreas vinculadas a la educación, pero también había otros sectores de trabajadores que depositaban expectativas en ese conflicto para después discutir salario. Yo creo que hay que reconstruir esa fuerza. Se me pregunta a mí, mañana hay que hacer, hoy hay que hacer, ayer hay que haber hecho. Lo que uno dice a veces y las prácticas, hay enormes dificultades. Acá en nuestra zona hay muchos que paran hoy por descontento con lo que se hizo, ¿no? Pero yo repito, acá hay que tener una cosa bien clara. Los docentes hacemos un esfuerzo extraordinario para visibilizar. Ahora, la oposición brilla por su ausencia. Ahora aparece un proyecto de uno de los diputados de grilla. Si no están de acuerdo con esa grilla, bueno, que el oficialismo proponga otro. Yo le felicito a este diputado que se anima a sacar. Y mire que de Cambiemos. Porque le escuché ahora al candidato gobernador de Cambiemos decir que es una vergüenza que los docentes tenemos que salir a la ruta a cortar. Pero también es una vergüenza que sus concejales nos denuncien acá. Porque acá todo el mundo se cuelga de la lucha docente, pero cuando los docentes salimos, un amplio sector de la derecha nos critica. Pero y algunos hasta nos pegan, porque los policías muchas veces nos pegaron acá, nos reprimieron, hicieron todo lo que... Pero también hay sectores que han apoyado mucho, y yo diría que la mayoría de los sectores de los trabajadores han apoyado. Acá hoy hace 6 meses que no hay zafra, no hay, estábamos hoy relevando acá nuestra zona, 800, 900 pesos sale un cuaderno tapadura. Estoy hablando de cosas extraordinarias, no llegó nada. Acá en este momento estamos en un asentamiento donde debe vivir entre y 700 familias. Esto vive de una economía informal, por decirlo suavemente. Rubén, ahí se nos complica un poco escucharte. Si no hay contrabando de nafta, si no hay otras cosas más graves, esta gente no come. Nadie dice nada de eso. Hoy una madre me dijo a mí, mira, estaba por comprar lo útil, pero me sacaron los bidones. Yo cuento descarnadamente estas cosas porque estoy seguro que Cerro y Petra no pasan esa necesidad ni escuchan esa necesidad. Debe haber miles ahí en Posada también, ¿no? Pero la realidad es que también
hay que entender que el gobierno avanzó sobre los trabajadores porque hemos sido funcionales en las divisiones, digamos, y esa es una autocrítica que nadie se tiene que quedar rojo por asumirla, que además de asumirla hay que empezar a construir eso porque la vamos a pasar mal. Hoy la foto, de hecho, que comparte es el gobernador de la provincia iniciando el ciclo lectivo con el ministro de Educación de la Nación y contando que es como completa normalidad en el inicio de clases, digamos, ¿no? Un poco mostrando eso, o pretendiendo mostrar eso. Bueno, mañana va a tener corte en el norte. ¿Está? No lo pudimos hacer hoy porque es lunes, porque hay que salir y hay que juntarse. Acá no es como la ciudad. Bueno, vos conocés mejor que nadie, ha estado muchos años acompañando esta lucha. El que conoce la lucha en el norte sabe que tardamos 1 o 2 días en reunirnos en un lugar. Ahora, una vez que nos reunimos, anda a sacarnos. Mañana empieza acá. Entonces lo dije ayer hasta tarde, uno hablando discutiendo con Galarza, pero la realidad es que hoy usted pague, si usted paga hoy salario, igual no hay niños en la escuela. No sé dónde sacan que todos los 400.000 están ahí. Yo conozco, mira, no quiero ser soberbio, pero yo conozco muchas familias acá que no tienen hoy. No tienen los 6.000 pesos para comprar 500 hojas de carpeta porque tienen 5 hijos. No tienen. Entonces el Estado estaba ausente, y eso también es una cosa que se nota, pero el ajuste ya está. Antes había útiles, yo recuerdo antes que los carperos a esta altura tenían todos los útiles, ahora no hay nada, y a eso se le suma una cantidad impresionante de migrantes. Yo soy paraguayo, así que no estoy teniendo ni una posición contraria a estos sectores, digamos, con mi hermano, digamos, pero acá hay miles de empleados que cruzan el río y que también se suman a este ejército desocupado y que también son niños, son personas. Recién estábamos hablando de la cantidad de niños indocumentados que nos preguntan si pueden ir a la escuela. Tiene que intervenir Artillería, tienen que intervenir. Ahora, Sedón no hace nada, Galarza no hace nada, no sé, pero lo único que van a amenazar mañana seguramente es con descontarnos, con empujarnos de la ruta. Entonces termina discutiendo ruta sí, ruta no, pero también la sociedad tiene que entender que ¿dónde vamos a ir nosotros? Rubén, ahí va a reclamar una persona que está solo en los kilómetros. La ruta porque es invisible. El paro es entonces hoy y mañana con movilización y con presencia en la ruta, con corte en la ruta. Y después vamos a evaluar ahí si nos quedamos ahí o si volvemos a nuestras casas y al aula el viernes para recibir a los que pueden ir a la escuela. Esas son las opciones que tenemos, y ya la semana que viene acampar, o es probable que también la gente diga, bueno, ya no podemos volver y nos quedamos ahí. Todo esto se va a evaluar mañana. Y bueno, también hay mucha desidia de los sectores de las intendencias, porque no ayudan, dicen es un problema de provincia dice nación, en fin, hay infinidad de cosas que... Pero bueno, Rubén, yo lo que quiero señalar con fuerza es que no es un problema solo salarial, porque si es solo salario... Yo creo que sería más fácil. Sí, seguramente mañana charlamos un ratito, así nos cuentan cómo viene la protesta ahí. Y también yo quería, si usted me permite, ahí seguro que va a salir el comunicado, nuestra solidaridad absoluta, incondicional, con el compañero Lescano, que imagínense a FIP persiguiendo a un maestro en vez de perseguir a los grandes evasores que nosotros conocemos, evasores de la narcoeconomía, de la hierba, de la madera, de la soja, ¿no? Y la poniendo con un docente. Por favor, o sea, estas cosas no podemos permitir los trabajadores. Podemos tener diferencia, pero nosotros mañana una de las causas por las que vamos a cortar es para también decir que esa FIP no se transforme en otra herramienta más. Pero ¿qué es lo que nos van a revisar a nosotros? Totalmente. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Rubén Ortiz, secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación, charlando con nosotros y con nosotras. El MPL convocó a paro por 48 horas para hoy y mañana, con, como lo decía él, asamblea y movilizaciones en distintos puntos de la provincia, bueno, particularmente en el norte, donde tiene mayor desarrollo territorial este sindicato. Y una cuestión ahí interesante para también pensar en la estrategia que se ha dado el gobierno de la Renovación para que en este año electoral el conflicto de trabajadores de la educación, que era uno de los conflictos más importantes, con mayor presencia en las calles, en las localidades durante esos primeros meses, que además, como decíamos, era como un aglutinador de otras demandas. Ahí aparecían otros reclamos detrás de lo que podía conseguir o empujar, como decían los y las trabajadoras de la educación. Después estaban también los otros sectores de la administración pública de la provincia, buscando que se iguale, que se equipare, que se acerque la oferta salarial del gobierno provincial, discutiendo otros temas. Bueno, el Frente Renovador consiguió que este año quede solamente el Movimiento Pedagógico de Liberación reclamando. Y un poco también eso me parece que es interesante poder mirarlo, poder dimensionarlo también, ¿no? En lo que significa. Por eso hoy esa foto de Herrera UAD con Persic inaugurando el ciclo lectivo, como tal vez años anteriores no lo podía hacer porque tenían el conflicto en las calles, en las rutas, en las escuelas, digamos, ¿no? Pero bueno, 17:51. De 16 a 18, otro aire. Aire para las tardes de FM.